Bien, vamos a ir entonces a lo que corresponde a la lectura de esta primera aliyá de la Parashá Aharei Mot y Kedoshim. La referencia bíblica está en Levítico capítulo 16, del versículo 1 al versículo 24. Resumen de esta Parashá. Luego de la muerte de Nadab y Abiú, el Eterno advierte sobre la entrada al lugar santo sin autorización. Aquí nosotros podemos ver lo que pasó con Nadab y Abiú, ¿cierto? Cuando ellos ofrecieron un sacrificio que el Señor no lo requirió. Estaban tratando de acercarse al Señor de la manera que ellos escogieron y no de la manera que Él había ordenado. Terminaron perdiendo sus vidas como resultado. Es un recordatorio aleccionador de que el subproducto de la desobediencia es siempre la muerte. Como vimos anoche en el estudio que hizo nuestro Moré, vemos que la obediencia siempre está en la Torá y las consecuencias que nos trae la desobediencia por no obedecer las órdenes de nuestro Creador. Solo el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, puede una vez al año, en Yom Kippur, entrar al cuarto más interno del santuario para ofrendar el santo incienso, el Ketoret a Hashem. Otra de las características del día de expiación es el azar echado sobre dos carneros para determinar cuál debe ser ofrendado a Dios y cuál debe ser despachado para cargar los pecados de Israel hacia el desierto. La Parashá Aharei también advierte sobre ofrendar korbanot, ofrendas animales o vegetales, en cualquier otro lugar excepto el Santo Templo. Prohíbe el consumo de sangre y detalla las leyes de relaciones prohibidas, prohibiendo el insecto y cualquier otra relación sexual inapropiada. La sección Kedoshim, que significa santos, comienza con la frase: serás santo, porque yo, Hashem, vuestro Dios, soy santo. Esto es seguido por decenas de misbot, mandatos divinos a través de los cuales el judío se santifica a sí mismo y se relaciona con la santidad del Eterno. Esto incluye la prohibición contra la idolatría, la misbah de caridad, el principio de igualdad frente a la ley, el Shabbat, moralidad sexual, honestidad en los negocios, honor y temor a los padres, la importancia de la vida. También en Kedoshim se encuentra la frase que el gran Rabí Akiva enseñó, que se trata de un principio cardinal de la fe judía y sobre la cual Hillel dijo: esta es toda la Torá, el resto es comentario. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La primera alia, este corresponde al capítulo 16 de Vallecra. Es uno de los capítulos más importantes de la Torá. En este capítulo se encuentran las instrucciones acerca del día de expiación, Yom HaKippurim, que cae en el 10º día del 7º mes, Tishri. Ese día fue el único de todos los días del año cuando el gran sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y presentar incienso y sangre ante la presencia de Hashem. El propósito de este acto es hacer una limpieza general de los pecados y las impurezas de los hijos de Israel, que se habían acumulado en el tabernáculo durante todo el año. A pesar de que Hashem dio instrucciones claras acerca de cómo los hijos de Israel tenían que mantenerse alejados de las impurezas rituales para no contaminar el santuario por medio de ellas, era inevitable que el tabernáculo fuese contaminado por ellas. Si alguien entraba en el santuario estando impuro, lo contaminaba. Podían haber entrado allí sin darse cuenta de que estaban impuros, o alguien podía haberse olvidado de que estaba impuro en el momento de entrar. Por esto, Hashem instruye este día de expiación para purificar los objetos del tabernáculo terrenal.
Vamos ahora a ver algunos versículos de este capítulo 16. En el versículo 1 dice, Achén habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia de Achén y murieron. Aquí podemos ver que la realidad es que Nadab y Abiú ofrecieron al Señor un sacrificio que él no lo requirió. Como podemos ver también, aquí fuimos que los hijos de Aarón ofrecieron ese fuego extraño que no correspondía y por eso que fueron muertos por el Señor cuando un fuego salió del tabernáculo y fueron fulminados. Según Nachmanides, este enunciado fue dado un día después de que los hijos de Aarón entraron en el tabernáculo con fuego extraño y murieron. Sin embargo, Rachi señala que fue el mismo día en que murieron, es decir, el primer día de Nisan, Aviv, así que en el mes de Aviv, un poco antes de la celebración de Pesaj, fue enunciado el mensaje acerca de Yom Kippur. Esto también conecta la celebración de Pesaj con Yom HaKippurín, como está escrito en Juan 1:29. Al día siguiente ve, al día siguiente ve a Yeshua que venía hacia él y dice, y aquí el Cordero de Dios, Pesaj, que quita el pecado del mundo, Yom Kippur. Después de la muerte, el nombre de esta parashá es Aharei Mot, después de la muerte. Esto nos enseña que este mensaje está hablando de lo que iba a pasar con el Mesías después de su muerte. Después de su muerte, Machías entró en el lugar santísimo, en el Mishkan celestial, y cumplió así con esta sombra profética, como está escrito en Hebreos 9, del 11 al 12. Pero cuando el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Versículo 2. Dijo Achén a Moshe, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santísimo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí, como leemos en este versículo, vemos que Dios le ordena a Aarón, al sumo sacerdote, que no repita los mismos errores de sus hijos y que no ingrese al arca santa de una manera indigna, si no, moriría también. Luego instruyó a Aarón para que ofreciera un sacrificio para él y su familia, y como veremos en el versículo 16-24, para toda la casa de Israel como expiación por sus pecados. Aarón, como gran sacerdote, tenía acceso al lugar santísimo, pero solo una vez al año. Moshe, sin embargo, podía entrar en el lugar santísimo en cualquier momento. El hecho de anunciar la prohibición de entrar en el lugar santísimo después de hablar de la muerte de los hijos de Aarón indica que ellos podían haber intentado entrar allí sin permiso, lo cual sería una de las razones por las cuales murieron. Para evitar que esto ocurriera otra vez, Hashem dio instrucciones muy concretas de cómo se debe entrar allí y quién podrá entrar allí. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es caporet, que significa cobertura, cubierta. Viene de la raíz kafar, que significa cubrir, combrea o calafatear. Y también perdonar, absolver, compensar, expiar. Es la misma raíz que hay en la palabra para el día de Yom Kippurín, también llamado Yom Kippur.
que está en Levítico 23, 27 y 25, 9. En la traducción de los 70, la Septuaginta, la palabra hebrea caporet fue traducida al griego como hilasterión, que significa sacrificio, lugar expiatorio, propiciatorio. La palabra hilasterión viene de hilaskomai, que significa conciliar, propiciar, expiar, reconciliar, agraciar. El propósito es visto, el propiciatorio es visto como el trono de Hashem en la tierra. Esto nos enseña que esa cubierta no solamente servía para tapar el arca, sino también como un lugar de expiación por los pecados y donde se manifiesta la misericordia y el perdón. Es un lugar de reconciliación entre Hashem y el hombre. Por esto se ha traducido también como trono de la gracia, según está escrito en Hebreos 4:16. El propiciatorio, el trono de la misericordia, la cubierta sobre el arca, no podría ser visitado por más que una sola persona en un día al año. Sin embargo, cuando el Mesías vino a él, fue expuesto públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio, como está escrito en Romanos 3, del 25 al 26, que dice, a quien Hashem exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es de la fe de Yeshua. El propiciatorio es un lugar donde Hashem se manifiesta de una manera extraordinaria. El propiciatorio existe en tres niveles. Uno, en el tabernáculo y en el templo terrenales. Dos, en el templo del cuerpo del Mesías. Y tres, en el templo celestial. Como Hashem se manifestó de manera extraordinaria sobre la muerte y resurrección de Mashiach, allí da a conocer sus cualidades. Aquí vamos a destacar cuatro de ellas. Uno, su justicia. La justicia del Eterno exige que el pecador tiene que sufrir la muerte. Para poder perdonar al pecador, Hashem tiene que suplir con un sustituto. Sin un sustituto que sea hermano del pecador, no es posible que se haga remisión. Un animal no puede sustituir a un hombre. Si Hashem redimiera al hombre del pecado y de la muerte a base de los sacrificios de los animales, no sería justo. Por medio de la muerte de Yeshua, el Eterno manifiesta que es completamente justo cuando perdona al pecador, según fuentes de Romanos 3, del 25 al 26. Dos, su misericordia y amor. Por medio de la muerte de Yeshua, todos los hombres de la tierra podrán ser hechos hijos eternos de Hashem, por medio del perdón de sus pecados y la liberación de la muerte, según fuentes de Juan 3:16 y primera de Juan 3:1. Tercero, su fidelidad. En la muerte y resurrección del Mesías, en el tercer día, Hashem cumple sus promesas dadas a los profetas. Cuarto, su poder. Mediante la resurrección y transformación del cuerpo de Yeshua en un cuerpo inmortal y su glorificación y supresión de todo dominio, se ha manifestado su nombre poder, según Efesios 1, del 19 al 21. Pasamos al versículo 3 que nos dice, Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Aarón solo puede entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales sustitutos que están conectadas con la muerte del Mesías. Esto nos enseña que la muerte de Yeshua es la base sobre la que el hombre puede acercarse al Eterno. Versículo 4.
Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con el gorro de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Había una ropa especial de 4 prendas de lino que usaba el gran sacerdote para poder entrar en la presencia de Hashem, en el lugar santísimo. Cada año había nuevas ropas para este evento tan especial y fueron usadas solamente ese día. Las ropas normales de 8 prendas que usaba el gran sacerdote en su servicio diario tenían mezclas de oro y piedras preciosas, junto con telas y tintas que habían sido sacadas tanto del mundo animal como del mundo vegetal. Las ropas que fueron usadas para entrar en el lugar santísimo vinieron solamente del mundo vegetal. Esas ropas de lino expresan humildad ante la presencia de Hashem. La primera vez que aparece el lino en las escrituras es en Génesis 41:41, donde habla de Joseph, que fue vestido de lino por mano del faraón en el momento de su exaltación. Esto nos enseña que hay una relación entre la exaltación de Joseph después de haberse estado en la cárcel y el ministerio sumo sacerdotal de Yom Kippur. Todo esto nos lleva al Mesías Ben Joseph, que fue vestido de lino en el momento de su muerte, como una señal de su investidura en el ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec, el que iba a iniciar después de su resurrección, como está en Juan 19:40. Versículo 6. Entonces Aarón acercará el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Según Rachi, este es el novillo que fue mencionado en el versículo 3. El gran sacerdote tenía que pagar este novillo de su propio bolsillo. En este momento él puso sus manos sobre la cabeza del novillo y confesó sus propios pecados y los de su familia. Según Rachi, la palabra expiación, que normalmente tiene que ver con la sangre, en este caso significa una confesión de los pecados. Según Ramban, Aarón usó estas palabras: por favor a Hashem, pequé sin intención, cometí transgresiones intencionalmente e insolentemente delante de ti, tanto yo como mi familia. Por favor, Hashem, expía los pecados involuntarios, las transgresiones voluntarias y la desobediencia que mi familia y yo cometimos ante ti. Según dices en la Torá de tu servidor Moshe, según Levítico 16:30, en este día Él expiará tus pecados y te dejará puro y limpio de todo pecado ante Hashem. Durante todas las confesiones que el gran sacerdote hizo durante el día, pronunció el nombre del Eterno con 4 letras, el tetragramatón, Yod-He, Bad-He, 10 veces en total. Cuando el pueblo oyó la pronunciación del nombre, se inclinaron sobre el suelo y pronunciaron las palabras: Baruch Shem Kebo Markutó Leolam Baed. Bendita sea por siempre el nombre de su reino glorioso. Versículo 8. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Hashem y otra suerte para Azazel. Después de hacer la confesión sobre el novillo, no lo degolló enseguida, sino primero echó suerte entre los 2 machos cabríos, que constituían una parte central del servicio del día. Para este sorteo se usaban 2 inscripciones que estaban en una urna. En una de ellas estaba escrito para Hashem y en la otra para Azazel. El sumo sacerdote cogió las 2 placas con sus, con sus 2 manos sin mirar y colocó una sobre cada uno de los machos cabríos según estaban delante de él. Leyeron las inscripciones y proclamaban:
sobre el macho cabrío que había sido elegido para Hashem. Este es un sacrificio hatat para Hashem. El otro macho cabrío para Azazel era liberado. Respecto a Azazel existen varias teorías, pero a la luz de las palabras podemos entender que Azazel significa ser enviado afuera. Aquí también podemos ver que Azazel era el nombre que se le daba al macho cabrío que, que se enviaba al desierto con la sangre, o sea, con los pecados del pueblo sobre él, para no regresar más. Este macho cabrío simboliza que por medio de la expiación todos los pecados del pueblo de Israel serían perdonados. Eh, el otro macho, como seguía, mencionábamos, cabrío para Azazel era liberado. Respecto a Azazel, bueno, perdón, eso ya lo vimos. Eh, los dos machos cabríos se consideraban una sola ofrenda. Los animales debían ser idénticos. Ahora veamos la relación que existe, la relación que esto tiene con nuestro Adón Yeshua, como está en Juan 19, del 23-24 y Salmo 22-18. Con Yeshua hicieron lo mismo. Incluso podemos ver la relación que existe cuando el pueblo prefirió dejar en libertad a Barrabás en vez de Yeshua. En el versículo 13, pondrá el incienso sobre el fuego delante de Achén, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, no sea que muera. Ahora el gran sacerdote ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía los carbones encendidos, para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio, donde se manifestaba la Shekinah, la presencia gloriosa de Achén. El humo producido por la quema del incienso sobre los carbones que habían sido arrebatados del fuego exterior simboliza el momento cuando Yeshua, el Mesías, se presentaba ante Hachén después de su resurrección, como está escrito en Zacarías 3:2, que dice: ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo. Cuando se manifestaba la Shekinah, tenía que quemar incienso que produjera una nube que le protegía de la muerte. Por medio de esa nube, él podía acercarse a Hashem sin peligro. Esa nube simboliza a Mashiach, por medio del cual podemos acercarnos a Hashem sin peligro, sin el sacrificio de Mashiach. El pecador muere en la presencia de la justicia del Todopoderoso. El incienso que fue molido es un símbolo del Mesías, y cuando fue echado al fuego simboliza el momento cuando el Mesías murió, pasando por el fuego. Por medio de esa muerte se produjo una nube en el cielo, por medio de la cual el hombre puede hacer, el hombre puede acercarnos al trono de misericordia, como está escrito en Hebreos 4, del 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo del Eterno, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianzas al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pues, de haber puesto el incienso sobre los carbones encendidos, el sumo sacerdote salió hacia atrás sin desviar su mirada de la dirección del propiciatorio. El pueblo estaba orando por él para que todo el servicio en el lugar santísimo saliera bien. Si había un error, el gran sacerdote moriría y el pueblo no podría obtener el perdón por sus pecados. Shalom. Esto es lo que tenía para presentarle en este día. Eh,
Ojalá que haya sido de total entendimiento para todos ustedes y que este mensaje nos sirva, que la obediencia siempre nos llegará a todo lo correcto, lo que está en la Torá, y que la desobediencia siempre nos traerá y nos llevará por malas consecuencias, y sabemos lo que ocurrió con los hijos de Aarón. Esperando que este mensaje haya sido de total entendimiento para nuestros hermanos, espero que haya sido de total entendimiento para ustedes. Shalom, nos veremos en nuestra oportunidad. Amén.